Muy bien. Bueno, vamos a la palabra. Les invito para que abran su Biblia, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 19. Muy bien. Así que vamos a ubicarnos allí. Antes de hacer lectura, les invito para que oremos y empecemos este estudio de la palabra. Así que oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por darnos tu espíritu, por derramar tu espíritu sobre tu iglesia, sobre tus hijos, por hacernos tuyos, porque has venido, Señor, a mostrarnos, a darnos a Jesucristo, al cual debemos honrar. Y es un gozo, Señor, poder estar aquí. Por favor, ábrenos los ojos de nuestro entendimiento y permítenos poder entender tu palabra, Señor. Que la predicación sea fiel a tu palabra y que solamente tenga un propósito mayoritario, y es elevar, ponderar, mostrar la obra perfecta de Jesucristo, y que todo lo que dice tu palabra y lo que se pueda hablar, Señor, edifique a tu iglesia, y que puedan ellos y que mi misma vida, Señor, podamos todos en obediencia continuar nuestro caminar para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, quisiera invitarlos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 al 19. Así que vamos a leerlo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hermoso. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Muy bien, esta predicación la hemos titulado La bendición de Dios al mostrarnos su amor inherente. Creo que estaba fallando esto. La bendición de Dios al mostrarnos su amor inherente. Cuando leemos, escúcheme por favor. Ok, hola, sí. Hola, sí, ok. Ahora sí, aquí ya estamos preparados. La bendición de Dios al mostrarnos su amor inherente. Pues bien, cuando nosotros pensamos en este título, consideramos estas fechas, cuando hablamos de la Navidad, cuando hablamos del mes de diciembre. Incluso en otras temporadas las personas o se le preguntan a las personas ¿qué es una bendición? Muchas personas de hecho oran por una bendición. Otras personas manipulan, tergiversan la escritura con el fin de satisfacer necesidades. Escuchen, necesidades de personas. Muchos de ellos son incautos. Muchos de ellos se atreven a, como decimos,
a mostrar, a malinterpretar las escrituras, a acomodarla justamente para satisfacer las necesidades con favores, escuchen, ideológicos pero no reales. Y esto no solamente en contextos sociales, sino también en la iglesia. Las personas muchas veces van a la iglesia y lo que buscan es, por supuesto, una bendición de parte del Señor, un favor, por lo cual han venido orando, han venido, están presentando una necesidad. Y muchas personas incautas, predicadores, empiezan a hablar de esto, pero pareciera como si mutilaran a Cristo. Dios nos ha bendecido y quiere siempre hacerlo. Por eso nos ha dado a su Hijo. Ese es el mayor regalo. Esa es la mayor bendición que el Señor le dio a la humanidad. Para que en Él podamos ser benditos hijos de Dios, participando de su herencia juntamente con Cristo. Muchos consideran su poder en milagros, pero no en la manifestación de su amor inherente. El amor inherente de Dios es un amor que emerge de lo que Él mismo es. Es intrínseco a su naturaleza. Hace parte de Él, es Él mismo. Lo que Él ha hecho a lo largo de la historia cuando ha revelado a Jesucristo es manifestar o expresar lo que inherentemente o intrínsecamente lleva a lo largo y ha llevado y ha mostrado a lo largo de los siglos. Pues bien, hoy en día muchas personas se atreven a decir: es que Dios no me ha bendecido. Seguramente porque no han recibido, o porque tienen su nevera vacía, o porque están escasos. Y pensamos que Dios no ha bendecido cuando realmente sí lo ha hecho. Dios ha bendecido y ha expresado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ¿por qué Dios nos ha mostrado su amor? ¿Por qué nos mostró su amor? Nuevamente, su expresión de amor habla de la majestuosidad de Dios. Hace 8 días estábamos hablando de un texto que aparece en Jeremías 31:3, que dice: con amor eterno te he amado. Y dice: por tanto te prolongué mi misericordia. La pregunta es, y de hecho estábamos hablando acerca de que la misericordia de Dios, por supuesto que habla de Dios, pero habla más y habla muchísimo acerca de lo que nosotros somos. La manera como Él nos ha amado es prolongando su misericordia. Nos ha mostrado a su Hijo y nos ha revelado y nos ha manifestado a su Hijo. Justamente porque Dios nos amó primero, y esto lo leemos en 1 de Juan capítulo 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto implica que implica que amar a Dios primeramente sería fácil, porque Dios es fácil de amar. Es decir, de Él todo lo recibimos. Él es un Dios generoso, es bondadoso. ¿Por qué nosotros, luego de haber conocido su obra, le amamos? Porque Él nos amó primero. Cuando nosotros vemos tanto de lo que Dios nos ha dado, simplemente caemos de rodillas y le decimos: Señor, perdóname, te amo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Pero es interesante porque, de hecho, es imposible que nosotros primero le amáramos a Dios, porque el amor no está intrínseco ni es inherente a nosotros. El amor no empieza en nosotros. Nosotros no somos fuente de amor. Dios es amor. Él es la fuente de amor. Así que debemos correr a Cristo. En Él y solo en Él podemos ahora amar verdaderamente. Podemos amar a nuestro prójimo. Pues bien, quiero mencionarles rápidamente 6 cosas que he encontrado en el libro de Arthur Pink y que habla acerca del carácter
del amor de Dios. Y es, número uno, que el amor es inherente. Que el amor es inherente. Hace parte de Él. Y en este punto Él dice, ¿qué es lo que hay en mí que amerite estima? ¿Qué es lo que hay en nosotros que amerite estima o que dé al Creador deleite? ¿Qué hay en nosotros que amerite que seamos estimados, dignificados, amados, ayudados? ¿Qué hay en nosotros que dé deleite al Creador? Por supuesto que nada. Es por ello, Padre, es una oración que siempre cantaré, porque pareció bueno a tus ojos. ¿Qué cosa? Amar a un pecador. Ahora, lo otro que este hombre menciona, no solamente dice que el amor de Dios es inherente, sino que el amor es eterno. El amor de Dios es eterno. Lo otro que dice es que ese amor es un amor soberano. Y por supuesto que es soberano, porque sin aconsejarlo, sin decirle qué hacer a Dios, Él terminó haciéndolo. Pero también nos muestra este hombre con sus escritos que el amor de Dios es infinito. Entre otras cosas, no tiene caducidad, no se envanece, no cambia. Ante esta verdad, un hombre que se llama John Ryan escribió esto en 1743. No existe lengua que pueda expresar lo infinito del amor de Dios, ni mente que pueda comprenderlo. Excede a todo conocimiento. A esto apoyado en Efesios 3:19. Las más vastas, escuchen, las más vastas ideas que la mente finita puede formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza. Entre otras cosas, nosotros podríamos a lo mejor, por medio de su palabra, entender acerca del amor, pero justamente lo que Pablo dice a la iglesia de los Efesios es: he orado por ustedes para que ustedes logren comprender cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Excede, por supuesto, nuestra mente finita. ¿Por qué me ama si yo soy un rebelde? ¿Por qué me ayuda todo el tiempo? ¿Por qué tiene paciencia todo el tiempo conmigo? Pues bien, este hombre termina diciendo: el cielo no está tan lejos de la tierra, como la bondad de Dios está por encima de los conceptos más profundos que podamos formarnos sobre ella. Es un mar que crece más que cualquier montaña de oposición. Es una fuente, hablando del amor, donde fluye toda la bondad necesaria para todos aquellos que estén interesados en ella. Pues bien, este hombre también habla de que el amor de Dios, hablando de Arthur Pink, dice que el amor de Dios es inmutable. O sea que este amor no solamente es inherente, no solamente es eterno, no solamente es soberano, no solamente es infinito, sino que ahora también nos muestra la Escritura que su amor es inmutable, es decir, que no cambia. Pues precisamente hablando de esto, podemos decir: su amor no tiene fin ni conoce medida. No hay nada que cambie su curso. Eternamente su amor fluye de una fuente eterna. Dios no dejará de amar, ni nunca lo dejó de hacer. Tampoco aprendió a amar. Dios amó desde la eternidad y amará hasta la eternidad. Pero también nos muestra este escritor acerca de que el amor de Dios es santo. Es un amor santo. Y la santidad de Dios, o cuando pensamos en que este amor es santo, es que el amor de Dios no lo regula un capricho, no lo regula una pasión, no está regulado por un sentimiento, sino que es un principio. Al ser inherente a Dios y con toda su naturaleza y sus atributos, Dios
ama, nos ha mostrado su amor mejor, nos ha mostrado su amor en su Hijo, y ahora nosotros podemos entender de que no podríamos como tan solo, no es que Dios me ama y yo sigo haciendo mi vida de la misma manera. Dios ama, y si usted se da cuenta, Dios ama y ha puesto unos parámetros de vida, porque su amor es santo, porque su amor nos lleva a la santidad y a la pureza. Dios no ama simplemente como no, pues yo los amo a ustedes que son tan pecadores y sigan haciendo con su vida lo que quieran. Si ustedes notan, el mandamiento es: amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero amarás al Señor implica guardar sus mandamientos. Lo dice en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios expresan la regulación para su santidad, o de la santidad que Él demanda para nosotros. Entre otras cosas, Dios no ama y simplemente amó. Dios ama y está completamente regulado a su fidelidad, a su santidad y a su naturaleza, que también es inherente. Ahora, quisiera que fuéramos, por favor, al texto que hemos leído y vamos a desarrollarlo. Ese texto que aparece en 1 de Juan capítulo 5 versículo 15. Quisiera que me acompañaran, por favor. Y vamos a ubicarnos en el versículo 16, por favor. En el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Allí entonces estoy en 1 de Juan 4, 16. Ok, 1 de Juan 4, 16. Voy a ir al primer punto entonces. Escuchen, conocer y creer que Dios tiene amor para con nosotros nos ayuda a vivir en su gracia, no en mis capacidades. Conocer y creer que Dios tiene amor para con nosotros nos ayuda a vivir en su gracia y no en mis capacidades. Pensemos, por favor, en esto. El sostén de mi vida, escuchen por favor, el sostén de mi vida no depende de mí, aunque no por eso dejo de ser responsable de la manera como me conduzco. Si usted nota en el versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído. Hay dos verbos: conocer y creer. Nosotros hemos conocido y creído, ¿qué cosa? El amor que Dios tiene para con nosotros. Pues bien, es interesante porque cuando nosotros consideramos el amor que Él tiene para con nosotros, entendemos que esto no depende de nosotros, de nuestras capacidades, que no depende de nuestros esfuerzos, pero que aunque no dependa de nuestros esfuerzos, no por eso dejo de ser responsable de la manera como me conduzco. Miremos, por favor, en el Salmo 25, versículo 11. Salmo 25, versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es ¿qué? Que es grande. Por amor de tu nombre, perdonarás. En Daniel 9, del 17 al 19, podemos ver Daniel 9. Ok, yo lo voy acá. Daniel 9, del 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Si usted nota, todo el tiempo
se está marcando por amor de Él, por tus justicias, por tus misericordias, por lo que es inherente a Dios. A lo mejor esto expone de que el hombre jamás podría decirle, por favor, responde nuestra oración, porque nosotros nos hemos ganado el ser escuchados. Nosotros nos hemos ganado tu atención, porque nosotros somos muy sabiondos, porque hacemos muchas cosas, porque somos muy buenos, porque somos demasiado generosos, porque cuando vemos al que está escaso le suplimos. No vemos esto. Si vemos el versículo 18, Daniel está orando diciendo, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Está orando el Señor diciéndole, Señor, por favor, míranos, préstanos atención, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas, ¿qué? Misericordias. Una vez más, Daniel reconociendo que es por amor a Dios mismo que Dios mismo responde. Ahora, él termina diciendo, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes, es un ruego. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una vez más, Daniel nos está mostrando que detrás de estas líneas hay un Dios, que detrás de cada ruego hay un Dios soberano. Lo que el ser humano debería hacer delante de Dios es rogar piedad y misericordia. Y rogar pidiendo que por amor a su nombre y no a nuestras justicias, Él proceda. Cuando leemos Deuteronomio 7:8, encontramos Deuteronomio 7:8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Si usted nota en el versículo dice, por cuanto nos amó Jehová y quiso guardar el juramento. ¿Quién quiso? ¿Quién tuvo la iniciativa sino el Señor? Ahora, ciertamente Dios mismo sostiene a quienes son salvos. Escuchen esto. Él mismo por su gran amor y en su provisión no espera, escuche, el resultado de la conducta humana para mostrar sus bondades. Imagínense si Él esperara que nosotros fuéramos buenos con Él o si oráramos todo el tiempo. Creo que todos hemos pasado por esto. ¿En algún momento usted ha dejado de orar? ¿En algún momento usted ha cometido algún error? ¿Usted ha pecado en algún momento? ¿Ha caído en tentación? Ahora, ¿cree usted que Dios está esperando esto para responder en su amor? ¿Cree usted que el Señor responde o está a lo mejor esperando o estaba esperando a ver cómo iba a reaccionar Pedro para amarlo? Pues vemos que Él muestra sus bondades por su inherencia, porque su amor es inherente a Él. Él mismo santifica y Él por amor a sí mismo ama. En Romanos 8 del 37 al 39 vemos esta verdad. Él mismo es el que santifica y esto me emociona un poco. El versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y esto nos expone, nos expresa que el amor de Dios no nos puede alejar nada del amor de Dios porque depende de Él, porque es inherente a Él. Ahora, ¿cómo conocer cuánto es el gran amor que Dios tiene por nosotros? ¿Cómo conozco cuál es el gran amor que Dios tiene por nosotros? Pues bueno, si vamos a 1 de Juan 4:14, mire lo que dice.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cómo conocemos que Dios me ama? ¿Cómo conozco que Él ha sostenido todo el tiempo un amor por mí? Porque nos ha enviado al Salvador del mundo. Y escuchen el versículo, esto también lo dice en Lucas 1 del 68 al 69, que Él nos levantó un poderoso Salvador. Pues bien, si usted nota en el versículo, perdónenme, nosotros hemos visto y testificamos, 1 Juan 4:14, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel, escuchen esto, que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Alguna persona leerá este texto y podrá decir como que no, pues hay muchas personas que dicen y conocen a Jesús o de alguna forma hablan de una manera religiosa acerca de Cristo, lo confiesan, ¿cierto? Muchos confiesan que Él es el Hijo de Dios, pero la palabra en griego confesar tiene que ver con declarar, con reconocer, con profesar. Y es la palabra homologeo, que aparece también en Mateo 10:32. Si ustedes van a ese texto, podremos darle un poco más de profundidad a lo que el apóstol Juan está hablando. En Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De manera que no es simplemente una hablar y decir yo creo en Cristo. La confesión tiene que ver acompañada con una profesión de fe. Esto es a lo que se refiere el apóstol Juan. Pero vemos también en Juan 12:42. Miremos por favor. Y esto a lo mejor profundiza lo que les estoy mencionando. En Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Escuchen esto. Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí vemos dos sucesos que están ocurriendo o que ocurrieron en los tiempos de Jesús. Y es que muchos de los hombres, escuchen, creían en Jesucristo, pero no lo confesaban. Y aquí hay dos cosas diferentes. Esta manera de creer es una manera, digamos, ficticia, es una manera poco genuina, porque la verdadera creencia en Jesucristo nos debería llevar a confesar a Jesucristo y confesarlo en medio de nuestra profesión de fe. ¿Cuántos me siguen? Entre otras cosas, si yo creo en Jesucristo, yo debería profesar mi vida cristiana como Cristo me enseña en las Sagradas Escrituras. Entre otras cosas, debería obedecerlo. Estos hombres creían en Jesucristo, pero no lo confesaban. La confesión, por supuesto, que va mucho más allá de una habladuría y de una palabrería y de decir simplemente algo. La confesión es una publicación misma de mi fe. Es la manera como hablo, como vivo, como hago y cómo se me conoce. Si yo he confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como mi Señor, mi Salvador, pues así las personas deberían ¿qué? Conocerme. Así debería vivir, así debería hablar, así debería hacer las cosas. Nuestra vida deberá ser diligente, esforzada, reverente, consciente, intencional, pero aún haciendo esto, escuchen,
debemos considerar que no por eso logramos mantenernos y permanecer. Por favor, vuelvan a Primera de Juan. Porque si nuestra permanencia, escuchen por favor, dependiera de cuán diligentes somos, de cuán intencionales, conscientes, esforzados, reverentes fuéramos, pues muchos de nosotros ya no estaríamos. Así que debemos considerar que no por eso logramos mantenernos y permanecer, sino porque más grande que eso, escuchen, es el amor de Dios. Que si vivimos de esa manera es por la obra del Señor, por su gracia y porque nos ha dado ¿qué? Las arras de su Espíritu. Leamos por favor 1 de Juan 4:13. Mire lo que dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo saber y cómo permanecer en el Señor? Pues bien, haciendo todas las cosas anteriores, esforzándonos, siendo diligentes, viviendo de manera reverente, responsable, intencional, consciente. Pero aún haciendo esto, necesitamos de algo. Dice el texto, Él nos ha dado, ¿quién? Nos ha dado a su Espíritu. Dicho de otra manera, permaneceremos en Él si tenemos su Espíritu. Finalmente, si tenemos su Espíritu, vamos a ser intencionales, vamos a ser disciplinados, vamos a ser reverentes, vamos a esforzarnos. Si tenemos su Espíritu, entonces todo el tiempo vamos a querer como yo quiero agradar al Señor y me va a doler pecar. Y si ando a lo mejor con un corazón que guarda cosas, pues voy a querer sacar esto, voy a querer a procurar todo el tiempo arrepentimiento por su Espíritu. En muchos momentos nos duele cuando caemos en tentación, pero fiel es Dios que nos perdona, nos sostiene y nos levanta. Si Dios no nos amara, entonces nos dejaría ¿qué? En medio de la tentación, en medio de nuestras caídas, pero Él nos sostiene. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios nos levanta? ¿Por qué nos sostiene? Pues bien, en 1 de Juan 2:1, el apóstol Juan está diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermoso. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que uno de los propósitos de la carta no solamente es dar a conocer el amor de Cristo, sino que los hijos de Dios, los santos, la iglesia en general, Juan lo dice, os escribo esto para que ¿qué? Para que no pequéis. Entre otras cosas, imagínense Juan hablando todo el tiempo del amor de Dios, pero desatendido a quién le está escribiendo y para qué le escribe. Juan está escribiendo con un propósito y es para que no pequen. Y si pecan, abogado tenemos ¿qué? Para con el Padre. Ahora algunos podrán decir, pero wow, yo llegué a la iglesia y ya llevo un par de meses, años, y yo continúo lidiando con mi pecado. Pues vas a tener que lidiar con el pecado hasta el final de tus días. Con esos impulsos te van a tentar todo el tiempo. Y aun cuando seamos viejos, vamos a ser ¿qué? Tentados a responder a la ingratitud. Todo el tiempo seremos tentados. Pero una cosa, como he escrito acá, Juan escribió para que no pecáramos, mas si sucede, aseguremos que no sea habitual. Porque si es habitual, estaríamos pecando voluntariamente. Y este es un indicativo que no estamos en el Señor. El que peca voluntariamente es un indicativo que no está el Señor en su corazón. ¿Dónde aparece eso? Miren Juan 3, del 8 al 9. El que practica el pecado, entre otras
cosas. Dicho de otra manera, el que habitualmente peca, el que conscientemente peca, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no habitúa, no practica, no lo hace de manera consciente. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Esto es el Espíritu, esto es Cristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es bueno pensar que cuando Dios sostiene, está confiando en su propia obra de santificación. ¿Cuántos me siguen? Se lo voy a decir despacio. Cuando Dios sostiene, cuando Dios soporta, cuando Dios tiene paciencia, está confiando en su propia obra de santificación. Piense en nosotros como padres criando a nuestros hijos. Yo creo que si nosotros criamos a nuestros hijos, nosotros estamos confiados de qué es lo que estamos formando. Pues Dios sostiene y Él está confiado en su propia obra de santificación, en su propia obra de regeneración, en su propia justicia. Por lo anterior, Dios no es pasivo en su amor, sino que es intencional. Por ende, ha preparado de antemano obras para que podamos andar en ellas. Todo esto para todo aquel que ha nacido de Dios. Esto está en Efesios 2:10. Hechura suya somos. Él ha preparado obras para que podamos andar en ellas. Ahora, quienes vagan en sus propios deseos y placeres, aún caminan sujetos a la vanidad de este mundo, como hijos de desobediencia, los cuales son llamados al arrepentimiento de sus pecados. Pero ¿cómo saber si soy un hijo de Dios o un hijo del diablo? Se sienta, por favor. ¿Cómo saber si soy un hijo de Dios o un hijo del diablo? ¿Cómo saber? Pues bien, miren en 1 de Juan 3, versículo 10 y el 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué cosas? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es hacer justicia? Vivir en constante arrepentimiento, vivir el evangelio, confesar nuestros pecados, hacer lo que es justo, procurar en Jesucristo lo que es justo hacer, lo que es bueno hacer, no pagar con la misma moneda. Hacer justicia es consultar, es procurar aprender acerca de las Escrituras, acerca de Jesucristo, para vivir en santidad, en la justicia del Señor. Pero lo otro es que conocemos quién es un hijo de Dios o un hijo del diablo cuando amamos o no a nuestro hermano. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos ¿qué? Unos a otros. Así que si nosotros odiamos, guardamos rencor, si nosotros no toleramos, no soportamos, si nosotros procuramos el tropiezo, procuramos la venganza del prójimo, no estamos ¿en quién? En Dios. El que está en Dios cuida que la otra persona no tropiece, cuida que la otra persona aprenda, que sea enseñado, cuida que la otra persona no sea tentado, no peque, no justifique sus acciones justamente por lo que me ven haciendo. Si amamos a nuestro prójimo, ¿y cómo saber si estoy amando? ¿Cómo saber si estoy realmente amando a mi prójimo para ahora saber si soy un hijo de Dios? Pues bueno, en 1 de Juan 3, del 16 al 17 dice: en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Interesante. ¿En qué consiste el amor? En que pongamos nuestras vidas ¿por quién? Por nuestros hermanos, así como Cristo puso la vida por nosotros. Versículo 17, algo mucho más práctico. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si alguien está teniendo necesidad y yo simplemente me hago el de las orejas mochas, ¿cómo el amor de Dios está en ese corazón si ese corazón se ha cerrado a socorrer y ayudar? De manera que, volviendo al capítulo 4, versículo 15, cuando dice el texto, versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído. La pregunta es, ¿qué hemos conocido de Dios? ¿Y qué es lo que hemos creído? Porque de aquí parte nuestra confianza, nuestra esperanza. Así que esto es lo número 1. Conocer y creer que Dios tiene amor para con nosotros. Esto no depende de nuestras capacidades, sino de ¿qué? De su gracia. Él lo ha hecho todo. Ahora nosotros debemos ser intencionales en nuestra manera de vivir. Lo número 2. Lo número 2 está expresado también en el versículo 16. Cuando dice Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este punto lo he titulado permanecer en amor es permanecer en Dios y Dios en mí. Permanecer en amor es permanecer en Dios. ¿Cómo yo sé que estoy permaneciendo en Dios? Cuando yo permanezco amando lo que Dios ama. Cuando permanecemos amando a nuestro prójimo. En el momento que a usted se le olvide que usted es cristiano y usted empiece a no importarle la manera como usted vive, en ese momento usted debe entender de que no hemos conocido el amor de Dios. Porque el amor de Dios, cuando se permanece, la persona todo el tiempo está velando para cuidar su testimonio y su integridad, buscando que la otra persona no tropiece. En el momento que digamos, pues de malas, que piensen lo que quieran, pues que me vean como me quieran ver, pues yo hablo así. En ese momento, usted está amando más su egoísmo, el orgullo, la jactancia, y no está prestando demasiada atención a la obediencia en el Señor. Pues bien, miremos en 1 Corintios 12, 31, que lo vimos hace unas predicaciones. Procuren los dones mejores, ¿verdad? Mas yo os muestro un camino más excelente, aún más excelente, dice Pablo. Miren por favor en el versículo 13 del capítulo 13 de 1 Corintios, ahí mismo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Piensen en esto, por favor, miren ese texto. Ese texto dice de entrada, y ahora permanecen. Entre otras cosas, no permanecerán. ¿Qué es lo que permanece ahora mismo? La fe, la esperanza. Va a haber un momento que vamos a estar viviendo en la eternidad no por fe, ni esperanzados, porque la esperanza ya se acabará, porque ya estaremos con el Señor, porque nuestros ojos verán al que por fe todo el tiempo estuvimos, ¿qué? Esperando. Pero ¿qué es lo que permanece? Y lo que permanecerá. ¿Y cuál es el mayor de todos? El amor. Dios es amor y Dios permanecerá eternamente. Así que se acabará la profecía, se acabará la fe, pero el amor nunca, ¿qué? Nunca terminará. Es importante porque la permanencia en amor es un distintivo del creyente. Nosotros no deberíamos ser caracterizados por cuánta fe tenemos,
por cuánto no sabemos la Biblia. Deberíamos ser caracterizados por cuánto amor es el que tienen y sostienen ellos, entre ellos. Cuánto se aman, cuánta ternura hay en ese corazón. Es la mayor virtud. El amor es la mayor virtud de un corazón cristiano. Saber hablar, saber soportar, ser paciente. Escuchen esta lista. El amor es la virtud de un corazón cristiano. Saber hablar, Santiago capítulo 3. Soportar, Efesios capítulo 4. Podríamos citar muchos textos, pero debemos ser pacientes. No dar lugar al orgullo. No ser tropiezo para nadie. No gozarse de las injusticias. Ser pacificador. Ser prudente. Las mujeres actuando con decoro, pudor y modestia. No con peinados ostentosos, sino con buenas obras piadosas que enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos. En esto consiste el amor. ¿Cómo no? Pues es un mero sentimentalismo. El amor de Dios no es sentimentalismo ni una emoción. El amor de Dios es una vida que profesa en fe, que profesamos en esta carrera de la fe. Las mujeres no deben ser esclavas al vino, no deben ser calumniadoras, por el contrario, deben ser maestras del bien, reverentes en su porte, no castas y cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos. Los hombres deben ser serios, sobrios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, no iracundos, no irreprensibles, justos, santos, retenedor de la palabra, fiel, no habladores, no vanagloriosos, no ávaros, no glotones ociosos, ninguno con conciencias corrompidas, no traidores, no amadores de los deleites más que de Dios. Segunda de Timoteo 3. No caídos frente a pasiones juveniles. Permanecer en el amor es sufrir más el bien, es sufrir más bien el agravio antes de pleitear. Primera de Corintios capítulo 6. Es saber qué me edifica y me conviene en medio de todo cuanto es lícito. Y no tan solo para procurar mi propio bienestar, sino para procurar el bienestar de los demás. En esto amamos realmente a Dios y a nuestro prójimo. Si usted nota, en todas las listas que aparecen en la Biblia, todo el tiempo hay una practicidad de la vida cristiana. Nuevamente, amar a Dios, porque muchas veces en los círculos en los cuales estamos, todas las personas dicen, yo amo a Dios. Claro, yo amo a Dios, Él es tan lindo, pero seguimos siendo ávaros, pero seguimos sin mantener un comporte reverente. Pero los hombres siguen corrompidos en sus conciencias. No son pacientes. Mantenemos con ira. Pero decimos amar ¿qué? A Dios. Permanecer en amor es sufrir más bien el agravio antes de pleitear. Es más bien quedarnos ¿qué? Guardar silencio antes de responder. Antes de, a lo mejor... cuando somos tentados y a veces como que tenemos la razón, pero queremos poner nuestra posición. Vayamos, familia. Sin duda la santificación es una virtud que debemos nosotros siempre procurar y crecer en ella. Creo que si nos amáramos más seríamos diferentes en nuestros hogares, en nuestras casas. En la manera como respondemos a nuestras esposas, a nuestros padres. Cómo somos ásperos o no con nuestros hijos. Cómo mantenemos la fidelidad. Cómo mantenemos nuestros pensamientos. Sin lugar a duda, a veces vienen pensamientos a nuestra cabeza que inundan. Pero familia, esto va a seguir sucediendo. El problema es cuando no saturamos nuestra mente de la palabra del Señor. Y cuando empezamos a darle gabela
a los pensamientos. Si usted ha pensado algo de manera incorrecta, ¿qué deberíamos hacer? Uy, Señor, ¿yo por qué estoy? De hecho, los pensamientos cuando no son limpios, esos pensamientos, yo no sé si les ha pasado, pero vienen a nuestra mente y automáticamente venimos como, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es esto que pasa en mi cabeza? Pues esto debe llevarnos a procurar la santidad. Y si esto está ocurriendo, pues estamos en el proceso. Pero si simplemente estamos como tolerando y como que dándole de comer, alimentando nuestros pensamientos, pues esto tarde que temprano va a ser un detonante. Debería esto movernos a cambiar. Si Dios permanece en mí, la vida será diferente, en contraste a lo que plantea Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3. Así como también en Tito. Vemos un contraste en estas dos cartas. Estos son los hombres que se encuentran, pero este es el hombre de Dios. Amador de la buena doctrina, de la sana doctrina, que mantiene la conducta, que sabe hablar. Pero tenemos lo tercero, y quisiera que fuera Primera de Juan, nuevamente. Porque en Primera de Juan viene algo que dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¡Qué maravilla! Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¡Qué tremendo! Y si usted nota la palabra perfección, ¿sea qué? Perfeccionado. Escuchen, versículo 17. El amor se perfecciona, y más bien así he titulado este punto. El amor se perfecciona para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Para qué el amor se perfecciona en nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Y usted va a entender, y procuro que Dios nos ayude a entender esto. Porque ¿qué consiste todo esto? El amor se perfecciona. Miremos 2 de Corintios 5 del 6 al 10. 2 de Corintios 5 del 6 al 10. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo vivimos? Confiados. ¿Qué tiene que ver la confianza con el amor? Ya lo vamos a entender. Vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos más. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Versículo 10. Escuchen. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿qué? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es interesante. ¿Por qué? Porque el amor se perfecciona. Para que delante del tribunal de Cristo, pues estemos absueltos, hayamos o presentemos nuestras obras en las cuales Él destinó, o Él hizo partícipe para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. En 2 de Corintios 5:11, mire lo que dice. 2 de Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo hablando acerca de lo que el cristiano debería hacer, y es tener unas limpias, ¿qué? Conciencias. Pero también dando a conocer
que a Dios les he manifiesto todo lo que somos. Romanos 5 del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, escuche, por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo seremos salvos de la ira. Cuando el amor se perfecciona en el creyente se santifica, el creyente es consciente de su pecado, es consciente de su responsabilidad, procura hacer y andar en las buenas obras, pero todo esto por una razón que aparece allí mismo en Romanos 8 del 14 al 16. Y esta es una razón por lo cual podemos hacer esto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, familia, lo vamos a ver ahora, pero el que anda en temor es porque anda en oscuridad. El que anda en temor es porque está guardando, alberga cuestiones en su corazón que no debería estar albergando. Eso debería, y por supuesto que el que tiene miedo, el que tiene temor, tendrá su razón, justamente porque tiene el motivo para estar lleno de temor delante del tribunal. No sé si me hago entender. Alguna persona dirá a un niño: ¿y tú por qué tienes miedo? ¿Por qué va a tener miedo si no hizo nada? Si no guarda nada, ¿por qué ha de tener miedo? ¿Por qué teme? Pues bien, ahora vamos entendiendo que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque cuando el amor se perfecciona, entonces cada vez más el Señor nos hace vivir como sinceros, como genuinos, porque no hay vergüenza, porque no hay que ocultar. Lo vamos a entender en un momento. En 1 de Juan 3, del 18 al 21, vayan por favor a ese texto. 3, del 18 al 21. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿qué? Y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Para algunas personas que me han preguntado: pastor, ¿y yo cómo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo sé que mi corazón no alberga algo allí adentro? El texto es claro en el versículo 19 cuando dice: y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué cosas? Dice: y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Nótese que viene un juicio, dice en el capítulo 4. Pero aquí dice que aseguraremos. Es decir, estaremos seguros si estamos en el perfecto amor de Cristo. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entre otras, dicho de otra manera, si nuestro corazón nos está diciendo que eso está incorrecto, pues no podemos burlar lo que en medio de nuestra mente y nuestro corazón está sucediendo. Esto es simplemente apagar la alarma cuando está sonando. La alarma está sonando y usted, ¿por qué? Porque quiere seguir dormido, quiere seguir en su estado. Porque la alarma no siempre suena cuando estamos dormidos. La alarma suena cuando hay que bajar los frijoles, cuando hay que ir a una cita, cuando hay que... La alarma suena, pero si usted la apaga se va a complicar la vida. Así que si nuestro corazón nos reprende, esto nos está hablando de aquel que lo sabe todo.
Porque si su corazón lo está reprendiendo y si su corazón tiene ojitos para ver y oídos para escuchar, y si su corazón a lo mejor te está diciendo, acusando y señalando, ahora, ¿cuánto más Dios que conoce todo nuestro ser? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, versículo 21, confianza tenemos que en Dios. Y esa confianza es, estoy asegurado, versículo 19. Estoy asegurado en el Señor. Número 4. Vayan por favor, devuélvanse al texto a considerar. Capítulo 4, vamos al versículo 17. Si usted nota la última parte del versículo 17, me fascina porque dice, pues como Él es. ¿Quién es Él? Jesucristo. Porque dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que este punto lo hemos titulado La confianza en Dios está cuando somos en este mundo como lo fue Jesús. Escuchen por favor. Cuando confiamos en que Dios no nos va, que delante del tribunal Dios, o delante del Señor, del Santo Dios, Dios no va a desatar la ira en nosotros. ¿Cómo saber que, porque vengo hablando del juicio, cómo saber que que estoy salvo? ¿Cómo sé que mi vida no va a ser testigo de la ira que ha de venir sobre todo impío? Por una razón, y esa razón es ahora y aquí. Y cuando usted salga de este lugar, usted debería recordar esto, porque el propósito es vivir en este mundo como Cristo vivió en este mundo. Porque el texto dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y si usted nota el texto, Juan está hablando de somos. Entre otras cosas, Juan vivía lo que estaba aquí enseñando. Yo me imagino la vida del apóstol Juan en medio de este mundo. Un hombre que vio, fue testigo ocular, palpó, escuchó a Jesucristo. Vio cómo enseñó, cómo fue paciente. Cuando tuvo que guardar silencio, guardó silencio. Pues tenemos confianza en Dios cuando somos en este mundo como lo fue Jesús. Y nótese que el texto no está diciendo cuando hacemos en este mundo lo que hizo Jesús. Porque el propósito es la esencia y no el quehacer tan solo. Vemos como dice el texto en Mateo 7. En aquel día muchos me dirán, hemos hecho esto, hemos hablado en tu nombre, pero yo les diré que, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Nunca os conocí, porque no hicieron la voluntad de ¿quién? De su Padre, de Dios. En primera de Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá, ¿qué? Siempre. ¿Cómo tenemos confianza en Dios? ¿Cómo podemos desarrollar una firme convicción de que soy un hijo de Dios cuando estoy haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Porque la misma voluntad del Padre fue la misma que Jesucristo hizo. En Juan capítulo 8, versículo 29, vemos cómo Jesús
nuestro Señor estaba seguro de que el Padre lo escuchaba. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. ¿Qué tan seguro, qué convicción más exacta que Jesús tiene en este texto y que nos expresa? No titubea, no dice como que, pues el que me envió, yo no sé si está conmigo. Dice, conmigo está, y se acabó. Él está conmigo, pero ¿por qué tan seguro? Continúa el texto diciendo, no me ha dejado solo el Padre. Nuevamente, ¿por qué estás tan seguro? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y eso es lo que un cristiano o nosotros como cristianos deberíamos hacer. Hacer lo que ¿qué? Lo que a Dios le agrada. Si vemos Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36, esta es una vida práctica de la manera como deberíamos vivir. La pregunta que alguien podría hacerse es, bueno, pero ya va. Si debemos vivir como Jesús vivió en esta tierra, ¿cuál o qué es lo que debemos hacer? Pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues está en Lucas capítulo 6, 27. Pero a vosotros, de hecho, todo lo que dice este texto, todo el Señor lo vivió, todo lo obedeció. Y por eso Jesucristo para nosotros es el modelo de vida. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Pregúntenme, por favor, si Jesucristo no lo hizo. Ahora, sus discípulos deberían hacerlo. Haced bien a los que os aborrecen. Pregúntenme de nuevo si Jesucristo no lo hizo. Para que nosotros debamos hacerlo. Por supuesto que sí. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pregúnteme si Jesucristo no lo hizo. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan con los hombres con vosotros? Haced también vosotros con ellos. ¿Cómo Jesucristo hizo a los hombres? Imagínese Jesús actuando de la misma manera como los hombres actúan. Imagínese usted actuando de la misma manera como otros vecinos, como otros compañeros, como amistades fuera actúan. Nosotros somos llamados a vivir como Jesucristo vivió en esta tierra. De esta manera tendríamos ¿qué? Confianza en el Señor. Confianza. Nuestro corazón no nos reprenderá. Estaríamos agradando al Señor y haciendo su voluntad. Y por último, voy al capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 18. Porque dice, en el amor no hay temor. Hermoso. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué pasa con el que teme? Con el que tiene miedo. Este miedo, escuchen, el temor que se expresa, ya voy terminando, en este contexto, en este pasaje, se relaciona no como un miedo a una circunstancia temporal, sino por un suceso definitivo que es el juicio que ha de venir. Justamente el texto afirma que el temor lleva en sí castigo. De manera que quien teme sabe por qué lo hace. Pues no ha conocido al Señor. Su vida está enredada en el mundo y deberá estar delante del tribunal del Señor dando cuentas. ¿A qué se refiere con en el amor no hay temor? Mire, si nos enfocamos, si hablamos del temor, pues el temor, hay temor cuando algo se está ¿qué? Ocultando. Pero cuando estamos siendo diligentes, cuando
como dice el texto, nos ha dado su espíritu en el versículo 13. Cuando dice en el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando hay temor es porque el corazón está siendo reprendido y la reprensión está siendo ignorada. ¿Me siguen? Pero cuando se va perfeccionando el amor, en el amor no hay temor. El perfecto amor, cuando se perfecciona el amor en nosotros, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando llevamos a la práctica todo lo que aprendemos, cuando las mujeres llevan a la práctica lo que dicen las Escrituras, cuando nosotros los hombres llevamos a la práctica lo que dicen las Escrituras, no vamos a andar en vergüenza, pues se ha perfeccionado el perfecto amor de Dios en nosotros. Así que, qué bueno es poder pensar en que su amor y que el gran amor de Dios no depende de lo que hagamos, ya se ha manifestado. Y esto es Jesucristo. Él ha manifestado, Él nos ha mostrado a Jesucristo. Y si usted dirá finalmente, ¿y cómo puedo hacer todo esto que he escuchado? Hay un solo motivo y una única razón para hacer las cosas diferentes, y es Cristo. Si estamos en Jesucristo, vamos, como dice en Romanos 8, que lo leímos hace un rato, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó primero y ahora nosotros venimos a ser ¿qué? Más que vencedores. El que vence el mundo es aquel que no responde de la misma manera como el mundo da. El que vence al mundo es el que vence la tentación. El que vence al mundo es el que cuando lo están careando para responder con palabras, guarda silencio. Él se está venciendo al mundo. Esas son las batallas que debemos librar. A veces, no, pues es que yo tengo una batalla ahí de a lo mejor de escasez, ok, regocíjate en el Señor. Ten fe en el Señor porque Dios tiene el control de todas las cosas. Las verdaderas batallas de nosotros, los cristianos, es cuando viene la tentación, cuando somos tentados a responder, cuando los hijos son tentados a responder a sus padres, cuando son tentados los hijos a decirle, a actuar de la misma manera como actúan sus padres con él. No lo hagas, no te hagas daño y más bien cuida el corazón de ellos. No respondas de la misma manera, porque eso no es el amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de ¿qué? De pecados. Nos ayuda a soportar, nos ayuda a ser pacientes, a enseñar. Ese es el amor de Dios. Así que, si podríamos pensar, Dios nos ha bendecido al mostrarnos su amor, ¿qué? Inherente. Algo había en Él, su amor, Él es amor y Él lo expresó, lo manifestó. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Cuando leemos tu palabra, vemos tu carácter, Señor. La manifestación de todas tus virtudes, tus perfecciones, tus bondades, de toda tu naturaleza, de lo que tú eres. Cada frase, cada escrito